expositores, perdón. Y es la lección número 9 y lleva por título Jesucristo es tema del Espíritu Santo. Antes de comenzar la lección y antes de poder entrar en materia, quisiera preguntarles o hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿existe algún pecado que sea imperdonable? Y si existe un pecado que es imperdonable, ¿cuál sería? ¿Sale? Entonces, quiero hacerles esta pregunta, ¿sale? Van a ver que sí está relacionado con el tema que vamos a ver. Quisiera preguntarles esto. ¿Existe un pecado que Dios no pueda perdonar? ¿O un pecado que llamemos imperdonable? Y si existe, ¿cuál sería? ¿Se me explicó? ¿Alguien quiere opinar? Ok. ¿Correcto, hermana? ¿Alguien? Hermano Mario, buenos días. Ajá. Ujú. ¿Por qué? O sea, por la ofensa que le generamos. Ok. Hermana, voy a afirmar. Ok. Miren, es correcto, casi todos tenemos una idea correcta acerca de este tema. La ofensa o el pecado imperdonable no consiste en ser un asesino, en ser un violador, en ser un pederasta. O sea, por más que sean este tipo de pecados nefastos y sean aberrantes delante de Dios, un asesino que se arrepiente puede ser perdonado por Dios, una persona que ha robado, no sé, herencias y ha dejado a gente en la calle también puede encontrar arrepentimiento si lo busca a Dios de manera correcta. Es correcto, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por dos razones. La primera es que el Espíritu Santo es quien nos revela la verdad, ¿sí? Es quien nos dice quién es Dios y nos convence de nuestra situación espiritual. Y la segunda es porque el Espíritu Santo también es aquel que da fe de las cosas que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo todas las cosas que hizo en la tierra por medio del Espíritu Santo. ¿Se me explicó? El Espíritu Santo, algunas denominaciones lo llaman la fuerza activa. No, no es una fuerza activa porque es una persona, tiene presencia, tiene vida y tiene capacidad de decisión. Pero es más que una fuerza solamente es algo que yo manipulo para poder hacer las cosas. El caso del Espíritu Santo es una persona, es una deidad de nuestro Dios, ¿se me explico? De lo que conforma nuestro trino Dios. Pero ciertamente el Espíritu Santo es aquel que nos convence del entendimiento de nuestro Dios, el que nos convence de nuestra necesidad espiritual de ser salvados, y nuestro Señor Jesucristo habló de él abundantemente mientras estuvo aquí con nosotros en la tierra, ¿sale? Entonces, ese es el tema de nuestra lección, Jesucristo, tema del Espíritu Santo. Es la lección número 9 de sus expositores, por si ya quieren buscar. Si usted no trae su expositor, si se le olvidó, si lo perdimos, no pasa absolutamente nada. Esta lección va a estar basada, de hecho, en nuestra Biblia, en el libro de Juan, que es el libro que estamos estudiando, en los capítulos 14, 15 y 16, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una lectura de estos versículos, vamos a estar un poco salteados, entonces voy a pedir a dos hermanos que nos ayuden a buscar algunos versículos que les voy a dar, pero lo que queremos entender como propósito es enseñar que el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la lección del día de hoy. Entonces les invito, por favor, que vayamos al libro de Juan, capítulo 14. Por favor, ¿alguien puede leer el versículo 26 de este libro? Gracias, hermana, muy amable. Ahora alguien puede ir al capítulo 15 y leer los versículos 26 y 27. Ajá, por favor, hermana. Gracias. Ahora yo voy a leer
Juan capítulo 16 del 7 al 15, ¿sale? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sale? Nuestro verso clave es Juan 16:14 y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De hecho, aquí lo tenemos enfrente, el pastor ya nos hizo favor de ponerlo. Les invito a que lo repitamos 2 veces juntos. ¿Sale? Dice la palabra de Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Una vez más, hermanos, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Ahora sí, entonces también tenemos marcado un devocional en la semana, que es Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11, por si lo quiere leer en la semana, para poder también tomar conciencia y más información acerca de esta maravillosa lección. El primer versículo, o lo primero que nos habla esta lección nos manda una cita que es Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿sale? La palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe? Dios tiene algo especial para todas aquellas personas que han decidido aceptar su amor y que han decidido aceptar su salvación. Tiene un plan especial. A eso se refiere con esta frase que dice el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo la toma del libro de Isaías, capítulo 64:4. Él la toma y la usa para hablarnos a nosotros y para decirnos que Dios tiene cosas maravillosas, pero solamente para aquellas personas que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y que es mediante el Espíritu Santo quien nos da ese entendimiento, ¿sale? Entonces, vamos a considerar algunas verdades de este versículo que acabamos de leer. Primero, lo primero que tenemos que entender es que Dios ama al hombre. Dios creó al hombre, pero lo creó con amor, y lo creó para ser una criatura, una persona que viviera en comunión con nuestro Dios. Entonces, Dios ama al hombre. Punto número dos, Dios, por su amor que nos tiene a nosotros, preparó grandes cosas para nosotros. Cosas tanto físicas, materiales, pero también espirituales, y sobre todo las espirituales son las más emocionantes, o son las más importantes para nuestro Dios. Y punto número 3, las cosas que Dios ha preparado para nosotros son tan bellas que ningún hombre ha visto o ha oído. Por ejemplo, por más maravilloso que uno pueda ver el mundo, que pueda ver las cosas de este cielo, o que, por ejemplo, una persona que tiene su familia, pues se maraville de la vida de sus hijos, de la vida de su mujer, no se compara en nada a las cosas que Dios ha preparado espiritualmente para cada uno de nosotros, y concretamente para la relación que uno puede tener con nuestro Dios, ¿sale? Y punto número 4, aquellas maravillas de Dios que antes estaban escondidas, ahora son reveladas a los creyentes a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, un pasaje, si alguna vez lo han leído en el libro de Samuel, que decía que Saúl andaba con los profetas? ¿Se me explicó? Que la gente se maravillaba y decía, ahora Saúl entre los profetas. ¿Por qué se maravillaban? Porque Saúl, que no era una persona muy apegada a Dios, estaba profetizando en ese momento, estaba hablando cosas de Dios, y no lo podía hacer por sí mismo porque tuviera mucha gracia o mucha inteligencia. Lo hacía porque el Espíritu Santo, que en ese momento la Biblia decía que era el Espíritu de Dios,
tomaba posesión de él y le permitía hacer esto. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que a lo largo de toda la historia de la humanidad nos ha permitido entender quién es nuestro Dios y poder también lograr hacer grandes hazañas que muchas personas ni siquiera se daban cuenta que estaban siendo ocupadas por el Espíritu Santo. El caso es este ejemplo que damos de Saúl. Mira, una cosa que tenemos que tener muy claro, que hemos estado hablando durante varias lecciones, es que nuestro Dios nos dice que una vez que nosotros somos salvos, o sea que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la muestra irrevocable de que usted es salvo. Si usted no tiene entendimiento, si usted no siente una transformación espiritual dentro de usted, muy probablemente usted no haya sido sellado por el Espíritu Santo. Y entonces es una muestra inequívoca de que usted no es salvo. Y la única forma de entender si uno es salvo o no, es uno sabiendo que hemos confesado a nuestro Dios como nuestro Salvador. Digo, no importa la hora, no importa la fecha, uno puede evitar ese dato, pero uno tener la conciencia plena de que hemos sido salvos. Y dos, de que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida. A veces nos indica, por ejemplo, leemos la Biblia y cosas que antes no entendíamos, nos son reveladas ciertos pasajes. Otras veces a lo mejor nos redarguye por nuestro comportamiento, ¿no? Otras veces nos habla directamente a nuestro corazón, pero es una muestra inequívoca de que hemos sido salvos y de que nuestro Señor Jesucristo mora en nuestro corazón. El hecho de que hemos sido sellados por la huella del Espíritu Santo, ¿sale? ¿Alguien puede leer, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias. Entonces nos deja claro que en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sale? Ahora bien, muchas veces quisiera hacerle una pregunta. Todos nosotros, todo el tiempo, estamos conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestra vida para guiarnos, y somos conscientes de escucharle y de poder ser guiados por él. Sí, la verdad es que no, o sea, yo al menos no puedo hablar por alguien más porque no conozco la vida de nadie más, ¿no? Conozco la vida de mis padres, conozco la vida de mi hermana, pero no conozco su corazón ni conozco sus pensamientos. Pero sí conozco los míos y les puedo garantizar que no todo el tiempo soy guiado por el Espíritu Santo y que no todo el tiempo hago lo que Dios me manda hacer. Si eso fuera, pues no tendría fracasos en mi vida, ¿no? Y la mayoría de mis fracasos no vienen de que la vida sea ingrata e injusta, viene de mi desobediencia delante de Dios. Entonces, deberíamos nosotros como cristianos poder ser guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo, o debería ser nuestra meta. Nuestra naturaleza tendiente al pecado, pues nos va a hacer que algunas veces nos separemos de Dios, pero nuestro deber o nuestra obligación debería ser casi todo el tiempo, o bueno, tratar que todo el tiempo fuéramos guiados por el Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo prometió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sale? Porque Él prometió que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas ocultas. Ahora bien, al Espíritu Santo se le llama el maestro compañero, o al menos aquí en nuestra lección le llama así, es uno de los puntos que vamos a ver. ¿A qué se refiere? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue nuestro maestro. Y de hecho, algunos judíos que creían en él le llamaban rabí o le llamaban maestro. No, rabí y maestro es una palabra, es la misma palabra. No, de hecho, con Nicodemo, ¿no? Cuando se le acerca le dice maestro, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que cuando Él partió al cielo, nosotros no nos quedamos desamparados, sino tuvimos
otro maestro, es el Espíritu Santo. Usted entiende lo que entiende de la palabra de Dios, usted fue convencido de pecado, usted fue convencido de vida eterna y de creer en nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque Él es el Consolador que ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo actualmente y es Dios morando eternamente y plenamente en nuestros corazones, ¿sale? Entonces la lección nos dice que al Espíritu Santo también se le llama el Maestro Compañero. Vamos a entender por qué se le llama así, ¿sale? De entrada, nuestro Señor Jesucristo describió al Espíritu Santo como un enseñador. Él es el enseñador, ¿por qué? Porque es el Espíritu de verdad, es el Consolador y es el enviado por nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, para darnos respuesta a nuestras solicitudes de salvación, ¿sale? Luego, el Espíritu Santo por sí mismo tiene conocimiento. No es un conocimiento que Él ocupe, que haya generado Él mismo, sino que dice la palabra de Dios, de todas las cosas que ha oído del Padre y del Hijo, Él es quien nos la traduce, ¿sí me explico? Quien nos da en nuestro corazón el entendimiento. Él es el Espíritu de verdad y tiene un perfecto conocimiento y un perfecto amor de la verdad, por la verdad y por nuestro Padre Celestial. Por la sencilla razón que Él es una persona de nuestro Dios, Él conoce directamente a nuestro Dios porque Él mismo es Dios. Entonces las palabras que nos habla son completamente verdaderas y son completamente puras, porque Él mismo da testimonio de ser Dios mismo o ser una de las figuras de nuestro Dios, ¿sale? Ahora bien, el Espíritu Santo se le ha llamado también el maestro de los cristianos por generaciones, y este maestro es el único maestro que usted va a encontrar en la vida que es totalmente libre de pecado. El Espíritu Santo no puede pecar porque es Dios mismo. Y Dios en su naturaleza, ¿saben? Alguna vez escuché a algunas personas decir, Dios puede hacer todas las cosas. Si las puede hacer, entonces puede hacer cosas malas, ¿no? Porque si no, no sería un Dios, porque Dios todo lo puede hacer. Y a mí se me hace una pregunta absurda planteada desde cualquier punto de vista, pero vamos a responderla de una manera correcta. Dios no puede pecar porque va en contra de su naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Dios ha impuesto reglas sobre sí mismo que no puede violar. Ciertamente Él todo lo puede hacer, pero esas reglas para describir quién es Él y cómo es su naturaleza y comportamiento le impiden hacer cosas que son pecaminosas. Por lo tanto, el Espíritu Santo, al ser Dios mismo, tampoco puede pecar y está libre de pecado. Entonces, su entendimiento y su enseñanza que nos da hacia nosotros es completamente pura, ¿sabe? Pero aunque Él no puede pecar, sí se entristece, o lo que dice la palabra de Dios, se contrista, cuando nosotros pecamos. Contristar es una palabra que podemos traducir como entristecer. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo morando en nuestros corazones. No hay ninguna cosa oculta que el Espíritu Santo no sepa, que Dios no sepa. ¿Por qué? Porque Él no mora alrededor de la tierra. Por eso decía David, si me fuera a lo profundo del océano, ahí estarías tú. Si me fuera a la montaña más alta, ahí también estarías tú. Porque Dios no es un ser que solamente se base de vista, su presencia y todo lo que existe mora en la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, si bien Él no nos incita a pecar, ni en Él hay pecado, sí se contrista, sí se entristece cuando nosotros pecamos delante de Dios. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún tema? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, si no es así, podemos continuar. ¿Sale? Ahora bien, dice la lección que el pecado no puede morar en el Espíritu Santo por la sencilla razón que Él tiene atributos morales en un grado infinito. Lo que significa es que conoce la ley de Dios porque Él mismo la estableció y no puede violarla porque dijimos que la naturaleza de Dios impide generar pecado, ¿sale? Ahora bien, el Espíritu Santo hemos dicho que es el enseñador o es el maestro que nos acompaña. El Espíritu Santo básicamente nos va a enseñar a todos los creyentes que existe un Padre y que existe un Hijo,
¿Sí me explico? Él nos va a dar, esa absolutez. Por favor, ¿alguien puede buscar Mateo 10:20? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gracias. Entonces, él de entrada nos convence y nos explica que hay un Padre Celestial. ¿Y alguien puede, por favor, buscar Gálatas 4:6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gracias, muy amable. Gracias, hermano mío. Entonces, tanto el Espíritu Santo nos convence de que existe un Dios Padre como existe un Dios Hijo. Si usted no cree que existe un Dios Padre, usted tiene un problema. La enseñanza que usted tiene es equivocada. Si usted no cree que nuestro Señor Jesucristo es Dios, como algunas denominaciones lo parecen tener, entonces su fe también es falsa. Entonces, y usted es una muestra inequívoca de que por alguna razón usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Porque si yo tuviera, el Espíritu Santo lo convencería de que existe un Dios Padre, pero que también existe un Dios Hijo y que Él mismo, el Espíritu Santo, es Dios morando en nosotros, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de fe, cualquier tipo de predicación que a usted le haga entender que no existe un Dios Padre o que no existe un Dios Hijo, tenga mucho cuidado porque esa predicación o ese mensaje no viene de Dios, ni esa persona está hablando por medio del Espíritu Santo. Entonces es una muestra que nosotros podemos entender para poder filtrar la información que nosotros recibimos por medio de predicadores o por medio de gente que comparte la palabra de nuestro Dios. ¿Saben? Al Espíritu Santo se le ha llamado el Consolador, nuestro Señor Jesucristo le llama así. ¿Por qué? Porque es un compañero constante, hemos dicho, que es pues, la presencia de nuestro Dios morando en nosotros. Es un compañerismo que no cesa. Cuando usted duerme, el Espíritu de Dios está con usted. Cuando usted está trabajando, el Espíritu de Dios está con usted. Cuando usted no está pensando en Dios, el Espíritu de Dios está con usted, ¿sale? Entonces, por eso le llamamos nuestro Consolador, pero también es que nos da fuerza en medio de las dificultades. Cuando usted se siente triste, cuando usted se siente desamparado, cuando usted se está pasando por alguna situación, por alguna prueba, el Espíritu Santo es quien renueva sus fuerzas y le recuerda que usted es hijo de Dios, ¿no? Hay veces que las circunstancias nos abruman, hay veces que no tenemos ganas de hacer nada, hay veces que decimos, Dios mío, ¿qué voy a hacer para salir de esa situación? O siento que me has abandonado, siento que no me dejas. Bueno, el Espíritu Santo es aquel que nos da fuerzas y que nos recuerda nuestra posición privilegiada como hijos de Dios y es aquel que nos da fe y victoria para poder salir adelante de todas las cosas. El problema radica, hermanos, en que a veces no escuchamos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla en alguna de sus cartas que a veces por el tanto pecar hace que callemos la voz de Dios en nuestro corazón. Por eso ya muchas veces cuando hacemos o cuando estamos pasando consecuencias de nuestros malos actos, nos preguntamos dónde está Dios, nos sentimos desamparados y no es porque Dios no esté con nosotros, sino porque de tantas cosas a veces malas o desviadas que hacemos, callamos la misma voz de Dios en nuestro corazón. Entonces nos volvemos como una persona que es completamente, que no es un no creyente, porque no escuchamos ya la voz de Dios de nuestro corazón. Pero no se preocupe, nuestro Dios a veces por aflicción, a veces por problemas, a veces por bendición y por gracia suya, pero todo el tiempo va a ser que su voz se escuche y la voz de Dios, pues dijimos que es el Espíritu Santo, ¿sale? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, nos dijo que íbamos a recibir un compañero idóneo, que era igual que Él. Dijo, mi persona, es necesario que yo parta al cielo, porque Dios, el Padre, demanda mi presencia allá, pero ustedes no se van a quedar desamparados. Les voy a dar uno que es igual a mí. No dijo semejante, no dijo parecido, no dijo similar, dijo uno que es igual a mí. Bueno, nuestro igual a Él
es nuestro Espíritu Santo, porque Él es quien mora con nosotros, ¿sale? Nuestro Señor Jesucristo caminó con los hombres, le enseñó a los hombres, conocía el corazón de los hombres. Bueno, el Espíritu Santo tiene esas mismas cualidades. Si bien no lo vemos físicamente, su presencia podemos sentirlo. Si usted no es creyente en nuestro Dios, si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, pues quizá las palabras que le estoy diciendo parezcan un poco, no sé si blasfemia, pero un poco tontas, ¿no? Porque no lo ha experimentado. Solamente para aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, podemos dar conciencia de que la presencia del Espíritu Santo es real y de que habita en nuestros corazones. ¿Sale? Ahora les invito, por favor, a buscar Juan 14:16, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gracias. Dios ama al hombre y por lo tanto le envió a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, cuando el hombre lo recibe como Salvador, nos sella con el Espíritu Santo, lo que acabamos de hablar, y es la muestra de que hemos salvado, entonces, de que hemos sido salvos. Nuestro Señor Jesucristo llamó al Espíritu Santo, su palabra dice, en su Biblia dice Consolador. Si usted lo busca en el original, es una palabra que dice Paracleto, ¿sale? Paracleto significa un auxiliador, pero también significa el que fortalece. Uno tiende a pensar, cuando uno dice fortaleza, uno tiende a pensar que es una palmada en la espalda, por ejemplo, cuando estamos tristes, que alguien llega y nada más nos da una palmada y nos dice, ánimo, no sé qué te estés pasando, pero pues tú échale ganas, ¿no? No chilles por esa novia que se te fue, o no te pongas a lamentar por ese trabajo que no te dieron, ¿no? Échale ganas y ya. Uno tiende a denostar la palabra fortaleza, pero la palabra fortaleza puede ser traducida con fuerza. ¿Sí me explico? Con fuerza. Nuestro Espíritu Santo es quien nos da fortaleza, quien nos da fuerza para seguir adelante en medio de las dificultades. ¿Se me explicó? A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando le llama auxiliador o el que fortalece. Nos da verdadera fuerza, no solamente una palmada. Nos da fuerza y nos da vitalidad para poder seguir adelante a pesar de las dificultades. ¿Sale? El creyente tiene lo que llama lo que llamamos dos compañeros protectores. ¿Qué significa esto? Uno está aquí en la tierra, es decir, el Espíritu Santo, y el otro está en el cielo. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos delante de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el libro de los Hebreos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es quien está en el cielo abogando por nosotros y también es quien nos perdona. O sea, por medio del vínculo que tenemos con Dios Padre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser perdonados. Entonces, no solamente tenemos un ayudador acá, pero estamos desamparados aquí en la tierra, o tenemos un ayudador en el cielo, pero aquí no hay nadie que nos cuide. Al contrario, tenemos un ayudador aquí y tenemos un ayudador en el cielo. Aquí en la tierra es nuestro Espíritu Santo, en el cielo es nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Y vuelvo a decirlo, el Espíritu Santo es la presencia de nuestro Dios, la mismísima presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, morando con nosotros. Usted no necesita nada más que el Espíritu Santo morando en su vida, ¿sale? Con esto usted va a poder conocer al Padre, con esto usted va a poder conocer al Hijo. Ahora bien, hay un segundo punto que habla en nuestra lección que le llama el tema exclusivo del Espíritu. Bueno, vuelvo otra vez. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Adelante, hermano. Ajá. Nuestro Señor Jesucristo, al estar en la tierra, ¿a cuántos lugares podría estar? ¿Mande, perdón? ¿En cuántos lugares podría estar al mismo tiempo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Yo creo que él físicamente, como cuerpo de hombre, pues estaba quizás en un solo lugar, en un solo momento. Pero él no solamente era un hombre, era un Dios. Y su presencia mora en todo. Por eso él conocía todas las cosas que pasaban. Y eso es por medio del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿En un solo lugar a la vez? Como físicamente como hombre, creo que sí. Cuando nos dicen que nos conviene que venga el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo
¿En cuántos lugares puede estar? En todo el tiempo, porque si eso fuera, si yo tuviera el Espíritu Santo y no pudiera estar en otro tiempo, en otro lugar, pues no estaría en usted, ¿verdad? Entonces nos estaríamos peleando la presencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, su presencia mora en todo momento, en todo lugar. Okay. Cuando dice que Él habla lo que oye del Padre y del Hijo, nos da a entender que no trae un mensaje diferente al que ya nos dio. ¿Correcto? El mismo. El mismo tema va a abordar el Espíritu Santo que ya nos dio el Señor Jesús. Correcto. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no es así, bueno, adelante, pastor, perdón. Hay un movimiento que dio hace unos años, se llama Movimiento Carismático, y pone mucha relevancia en la presencia del Espíritu de Dios. Y el texto que memorizamos, de Juan 16:14, dice que la razón de por qué el Espíritu Santo está en la tierra es para glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. De tal manera que en relación a ese pasaje y las palabras del Señor Jesús, el Espíritu Santo actúa, voy a usar la palabra, no sé si sea la correcta, pero en un segundo plano. Aunque Él es Dios y aunque Él debe recibir toda la gloria también por la obra que está haciendo, sin embargo, no es su objetivo en la tierra. Su objetivo en la tierra es glorificar a Cristo, hacer que veamos a Cristo, porque si no tenemos a Cristo en el corazón, no somos salvos. No tenemos la relación con el Padre, no tenemos la relación con el Espíritu. Y precisamente ese es el gran trabajo del Espíritu Santo, hacernos revelar que a través del Señor Jesús tenemos todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, porque si no fuera de esa manera, entonces el Espíritu Santo no estaría haciendo su papel correcto, estaría glorificando más. Bueno, propiamente nada más es glorificar al Señor. Entonces, vuelvo a repetir, la situación actual en las iglesias es que no es que esté mal, por decir así, pero no es el objetivo de que se haga mucha relevancia al Espíritu de Dios. Entonces, el texto nos hace ver que siempre debemos poner en primer lugar a Jesucristo. Claro, llegará el momento, llegará el tiempo especial en donde glorificaremos al Espíritu de Dios, porque Él es Dios también. Pero mientras estemos aquí en la tierra, es siempre mirando a Cristo, y esa es la obra de Dios. Correcto. Y así como el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se subordina de manera voluntaria a nuestro Padre y le otorga el lugar supremo a Dios el Padre, de la misma manera el Espíritu Santo se subordina de manera personal o de manera directa y voluntaria a nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez nuestro hermano Memo nos enseñó que lo que significaba glorificar era dar a conocer, ¿no? Bueno, entonces el Espíritu Santo de manera voluntaria da a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No es porque sea obligado, sino porque Él mismo en su naturaleza se subordina y decide guardar su lugar para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Sí, yo iba a hacer lo que ya comentó, hermano. Ajá. De acá, el término glorificar es dar a conocer, pero también enfatizar que la obra redentora la hizo el Señor Jesucristo y no el Espíritu. Correcto. Sí, claro. A quien debemos de venerar, glorificar, dar honra y gloria es al Hijo, aunque la función de Dios también ahora actualmente nosotros funja con el Espíritu Santo. Y como dice el hermano Miguel, hay muchas congregaciones, sobre todo de índole carismática, que enfatizan mucho la acción del Espíritu Santo y porque lo han entendido así. Y sí relegan un poco la importancia que se hace en el verdadero propósito de nuestra fe,
que es atender al Señor Jesucristo como primer lugar, ya que Él fue el que realmente hizo la obra redentora. Correcto, hermano. Miren, la obra del Espíritu Santo puede ser resumida en dos situaciones. Cuando usted no es creyente, o sea, cuando es un inconverso, el Espíritu Santo lo habla, le llama, lo redarguye, lo invita a ser convencido de que nuestro Señor Jesucristo es real y de que es su Salvador. Eso aplica para los que son inconversos. Pero cuando usted ya es creyente, cuando usted ya ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, no solamente nos ha sellado o nos ha convertido o nos ha dado esa verdad, sino que también ahora Él cumple la función de enseñar para que nosotros podamos adorar correctamente a nuestro Dios, para que nosotros podamos entender correctamente quién es nuestro Dios y para que nosotros podamos servir correctamente a nuestro Dios. Muchas personas que tienen voluntad de servir, pero quizás no lo hagan de una manera correcta y antepongan sus temas personales a los temas de verdaderamente servicio de Dios, puede ser un reflejo de que quizás aún no tengan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, porque el Espíritu Santo nos enseña a cómo servir delante de nuestro Dios, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, pero de una manera correcta. Y cuando nos equivocamos, porque lo vamos a hacer, también nos redarguye, también nos dice, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor está bien que quieras ayudar al pastor a predicar, pero no le quites su lugar, ¿no? Ahora no digas que tú eres el nuevo predicador, ¿no? O a lo mejor está bien que quieras ayudar al hermano Mario a levantar la iglesia, a mandarle mantenimiento, pero bueno, no lo estorbes, ni llegues tarde, ni andes haciendo tonterías, porque bueno, eso no es tu función. El Espíritu Santo es quien nos corrige, quien nos va dando la pauta. Y algunas veces, algunas personas, no lo digo que lo hagan intencionalmente, pero algunas veces que quizás no tengan el Espíritu, o sea, que verdaderamente no están salvos, bueno, por eso algunas personas terminan destruyendo algunas iglesias, ¿no? Decía nuestro Señor, o decía Juan, el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿no? Parece que son de Dios, pero no son de nosotros, ¿sí me explico? Tienen entendimiento de Dios, mas no son de nosotros. Bueno, algunas personas que destruyen iglesias, que fracturan relaciones de personas o que alejan a otras personas de Dios, bueno, las personas aparentemente uno podría decir es una buena persona, es un buen cristiano, pero quien conoce los corazones se da cuenta que no necesariamente es de ¿sale? Entonces, el Espíritu Santo al inconverso lo convence de verdad, lo convence de su necesidad de ser salvo y de ser que acepta a nuestro Señor Jesucristo, pero al que ya es salvo, lo enseña a cómo caminar con nuestro Señor Jesucristo, a cómo ser dirigido, a cómo poder trabajar y a cómo poder servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Y como decía nuestro hermano Memo hace un momento, el Espíritu Santo, el final objetivo del Espíritu Santo es glorificar a nuestro Señor Jesucristo, y decíamos que glorificar, o nos enseñaba nuestro hermano, que glorificar no es otra cosa más que dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Ahora bien, ¿alguien puede leer Juan 16:8, por favor? Gracias. Entonces, el Espíritu Santo convence a las personas que son inconversas de que tienen que aceptar a nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos, ¿sale? Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora bien, hace ver a los hombres que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, de que viven una vida en pecado. Una pregunta, para ustedes, ¿las personas son buenas cuando nacen o son malas? O sea, una buena pregunta sería, ¿cómo cree que Dios ve a las personas? ¿Como buenas, como malas? O sea, por ejemplo, un recién nacido, ¿cómo cree que usted lo evalúe Dios? ¿Mande, perdón? Ok. ¿Alguien más? O sea, ¿cómo creen que somos ante los ojos de Dios? No conscientes. Ok, no conscientes, pero un hombre desde que nace ya trae consigo la carga del pecado. ¿Sí me explico? Un bebé, si usted está dándole de comer a un bebé y a ese bebé no le gusta la forma en la que usted le está dando de comer, un bebé le puede dar un manotazo. ¿Sí me explico? O sea, estamos hablando de un bebé. ¿Sí me explico? O sea, porque su naturaleza ya es ser rebelde.
¿se me explicó? Y su naturaleza aflora a pesar de que él no es consciente ni de sus actos ni de la situación que está viviendo. Entonces los hombres, desde que nacemos, hombres, mujeres, por ahora tenemos que separar hombres y mujeres, tenemos en nuestro corazón, tenemos en nuestra naturaleza el pecado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, por eso habla de pecado por cuando no creen en mí, es porque el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de buscar a Dios para poder ser limpiados de nuestro pecado. También el Espíritu Santo convence a los hombres de justicia, por eso dice en Juan 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no veréis más, y no me veréis más. Jesús fue al Padre a través de la cruz. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en el plan de Dios, desde el principio de los tiempos, estuvo diseñado en que Él tenía que morir por nuestros pecados. Y esa muerte fue a través de la crucifixión. ¿Se me explicó? Entonces, esa es la justicia que habla de Dios, la justicia que venció el pecado por medio de la cruz. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando muere por nuestros pecados, pero también cuando resucita. A eso se refiere de justicia. Y punto número 3, el Espíritu Santo también convence a los hombres de juicio. Y dice Juan 16:11, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa? Satanás, una pregunta, ¿para ustedes Satanás vive en el infierno? ¿No? ¿Dónde vive entonces? Ok, es correcto. Satanás ya ha sido juzgado, mas la sentencia todavía no ha sido ejecutada. ¿Sale? Tengo un amigo, Ed, que él es abogado, ¿no? Entonces había unas cosas que cuando él me decía, mira, yo le pregunté, ¿y qué estás haciendo? Pues estoy llevando un juicio de divorcio y mañana tengo que ir a notificar a la tal persona que ya está divorciada, ¿no? Entonces yo le decía, pues no se supone que cuando uno ya, o sea, cuando el juez dice, o bueno, yo no entiendo muchas cosas, pero cuando el juez dice, ya estás divorciado, pues ya quedaste divorciado, dice, no, hasta que es notificada la persona, es cuando se lleva a cabo ¿cómo se llama? El acto del divorcio, por decir un ejemplo, ¿no? Lo mismo en un desahucio, ¿no? Hasta que usted no va y se presente y saca a la persona que está invadiendo una casa, bueno, usted no puede decir que ese desahucio ya se llevó a cabo, ¿no? Entonces pasa lo mismo, el diablo algún día va a morar en el infierno, ¿no? Que es el lugar que Dios tiene preparado para él y para todas aquellas personas que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero de momento, el diablo no está en el infierno, el diablo mora aquí, porque su juicio, su sentencia ya fue ejecutado, su juicio ya fue dado por nuestro Señor Jesucristo por medio de la cruz, pero la sentencia aún no ha sido ejecutada. Eso viene en un futuro que la Biblia describe en el libro de Apocalipsis, pero todavía no ha sido revelado. Señor, tenemos por cierto que algún día será ejecutado, que algún día estas cosas van a pasar, pero de momento, en este momento, todavía el diablo mora entre nosotros y mora en este mundo, ¿sale? Entonces, a eso se refiere, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Adelante, hermano Memo. La religión católica que admite que el niño viene con esa carga de pecado y por eso la premura de bautizarlos cuando son bebés, porque la creencia que tienen es que de esa manera ellos se salvan del infierno si llegasen a morir. Y en realidad cuando un niño muere, ¿es salvo o no es salvo? Mire, yo creo que una persona es salvo, o sea, puede ir al infierno hasta que ella es consciente realmente de su naturaleza y de su relación con Dios. Quizás alguien que, o sea, no creo que haya una edad, o sea, no creo que exista una edad para decir, bueno, a partir de los 12 años tú ya en automático eres consciente. ¿Sí me explico? Yo creo que va de naturaleza y va de persona en persona. Muchas veces muchos niños son conscientes desde jóvenes de sus necesidades de ser salvos, ¿no? He escuchado historias de pastores que hablan que a los 6, que a los 7 años ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. Otras personas hablan a los 15, a los 16 años, pero en realidad no creo que exista una edad para ser consciente de tu necesidad de ser Dios, ¿no? Pero creo que un niño, a lo que nos referimos, un niño de unos 2, de unos 3 años, para mí no es consciente de esa necesidad de ser salvo y por lo tanto, para mí un niño de esa edad no debería o no debe ir al infierno. Adelante, pastor. Bueno, el Señor lo dijo muy claramente cuando le presentaron a los niños. Cada vez que presentamos un niño delante del Señor aquí en la iglesia,